¿Usted se conectó fácil? Sí, profe, Sí, ya bueno. le cogí el ritmo. El Sí, primer día me claro. fue muy mal. Ah, es que está el comienzo. Obviamente todo es cuestión de práctica. Ahí poco a poco todos vamos aprendiendo. Sí, es verdad. Bueno, veo que les fue bien con la conexión. Andrea, entonces, ¿Qué escucha? ¿Bien o no? ¿bien o no? ¿Qué más ¿Qué hay? es eso de cucha tan horrible? Él es Hola, soñero. señores. Ay, Doñero. no, Venga, ¿eso por qué me está imposible, no tiene grabando? cara, no tiene pinta. Ay, sí, está grabando. Profe, nos está grabando, uy, cuidado. Sí, Cuidado con claro. lo que dice. Porque la idea es Derechos de poder, autor. la idea es poder grabar el ejercicio para que ustedes lo puedan tener, puedan acceder a él a futuro. Ah, muy bien, profe. Ah, bueno, no he dicho nada. Ya tiene todos los derechos de autor. Ah, sí. Así ya. Esperamos un minutico que terminen de conectar los compañeros. Jason Bonilla, hola. 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 Jason. Hola. No, no me pudo, ni en clase, ni aquí, ni en ningún lado. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Es que creí que no estaba de pronto, Sí, que era acá una niña estamos. congelada, que estaba por allá al otro Está lado. tan silenciosa, me asusta. Sí. Ah, no, concentradito ahí como el búho, poniendo mucho cuidado. ¿Quién está callado y qué le habrá pasado? Bueno, ¿qué nos falta por conectar? Listo. Yo creo que ya estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Yo creo que ya están aquí todos. Bueno, ¿ya todos me escuchan bien? ¿Todos tienen activado el audio? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, Sí, listo. profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la explicación. Bueno, entonces estamos acá y vamos a empezar a hablar sobre lo que era la retención de IVA. Resulta que la retención de IVA es como toda retención, es un mecanismo de anticipos del impuesto a las ventas. ¿Quiénes son los responsables de practicar esta retención? Cuando nosotros veíamos las características de cada uno de los contribuyentes, o sea, cómo estaba, qué características tenían los no responsables del IVA, los responsables del IVA, los grandes contribuyentes, dice por ahí la teoría que la responsabilidad que adicionalmente le da el Estado a los grandes contribuyentes es practicar rete IVA a los responsables del IVA cuando están comprando, ¿cierto? Si ustedes van a mirar sus cuadernos, ahí está. Entonces, cuando ya vamos a aplicar la retención a título de IVA, ahí nos está solicitando esa información. O sea, nosotros ya lo debemos saber. Que cuando hablemos de rete IVA, lo que se conoce como rete IVA, esto le corresponde solamente practicarlo los grandes contribuyentes cuando compran bienes o servicios a los responsables del IVA. Nadie más debe practicar retención a título de IVA, o no por ahora, mientras que la legislación no cambie. ¿Listo? Luego dice, para su liquidación se deben de tener en cuenta varios aspectos y entre ellos tenemos, aplica para compras de bienes y servicios gravados. ¿Qué quiere decir? Que solamente aplica para aquellos bienes o servicios sobre los cuales se aplicó IVA. Segundo, la base es el valor del IVA. Pues entendiendo que si me habla de bienes o servicios gravados, pues si yo lo voy a aplicar, necesariamente tiene que haber IVA. De lo contrario, no aplicaría. Tiene una tarifa general del 15%. O sea, yo diría que en el 98% de los productos y servicios sobre los cuales aplica, va el 15%. Por ahí hay unas exclusiones, por ejemplo, para las compras de chatarra, a los cuales hay que aplicarles el 100% rete IVA, pero en términos generales, el 15% de la tarifa general. Y dice que se deben de respetar las mismas bases de retención en la fuente. O sea, para usted aplicar rete IVA,
tiene que fijarse en la misma tabla de retención en la fuente. ¿Cuál es esa tabla? Esa que ustedes manejaron en primer semestre cuando aplicaban ejercicios contables. ¿Se acuerdan? Esa tabla que les habían explicado, que ustedes deben tener en cuenta en los ejercicios. Entonces, ya en la explicación, en la última diapositiva que tenemos acá, nos trae un ejemplo. Y dice, un gran contribuyente le compra a un responsable del IVA 1.000.000 de pesos masivo. Vuelvo y repito, un gran contribuyente le compra a un responsable del IVA 1.000.000 de pesos masivo. Entonces vamos a resolver esto. ¿Cómo aplicaría? Todo lo primero es que se debe tomar el 1.000.000 de pesos, que es el valor de la compra, que está generando ¿quién? ¿Quién está comprando? Gran contribuyente. El gran contribuyente. Entonces, el gran contribuyente le está comprando un responsable del IVA. Ahí hay una condición. Entonces, tomo el 1.000.000 y le aplico el 19%, porque la compra es de 1.000.000. O sea que el IVA son 190.000 pesos. Nos dice acá, este sería el valor del IVA. Ahora bien, teniendo en cuenta los aspectos generales, como el gran contribuyente está comprando el responsable del IVA, es una actividad grabada porque ya se cobró el IVA y cumple las mismas bases de retención en la fuente porque la compra es de 1.000.000 y la tabla nos indica compras iguales a 961.000 pesos, o sea, iguales o mayores realmente a 961.000. Procedemos a liquidar el retiro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago el análisis de este ejercicio y yo hoy lo comparo con la diapositiva anterior, donde me estaba diciendo cuáles son las condiciones para yo aplicar el RETE IVA, si yo miro esas condiciones y evalúo el ejercicio, pues efectivamente están dando todas las condiciones. Tengo una actividad grabada, quien está comprando es el gran contribuyente, cumple la compra la base de la retención en la fuente, entonces bajo ese parámetro yo tengo que liquidar el RETE IVA. ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. Me dice los parámetros que la base es el valor del IVA. Entonces el valor del IVA fueron 190.000. Sobre los 190.000 aplico el 15% de tarifa y eso me da 28.500 de RETE IVA. ¿Y listo? Ese sería el valor del RETE IVA calculado. Bien. Profe, disculpe, me perdí. ¿El 15% de dónde sale? Recuerde que en la diapositiva anterior me dice que tiene una tarifa general del 15%. 15%. Y la Siempre base la es, misma. y la base es el IVA. Entonces, Siempre tomo. va a ser la misma, pues Sí. no hay Sí, ninguna diferencia. Recuerde lo que les decía ahora. Pueden haber algunos casos exclusivos. En este momento uno de los que más se da es el tema de la compra de chatarra. Pues si ya vendría una actividad de chatarra, pues le aplicaría el 100% de RETE IVA. O sea, si hablamos del 100% de RETE IVA, sería un RETE IVA de 190.000. Pero bueno, no creo que la vayamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta tarifa general que es del 15% de RETE IVA. Entonces yo tomé los 190.000, que era el IVA, le apliqué el 15% y el RETE IVA es de 28.500 pesos. Tengan en cuenta, la base es el valor del IVA y la tarifa es del 15% como tarifa general. Y ese es el que yo tengo en cuenta aquí. Ese solamente aplica para cuando el gran contribuyente hace compra solamente. Exacto. ¿Pero le compra a quién? Al responsable de IVA. Al responsable del IVA, no más. ¿Listo? Por ejemplo, si él le estuviera comprando a otro gran contribuyente, no habría esa figura de RETE IVA. Si él le comprara a un no responsable del IVA, tampoco habría RETE IVA. Más por una razón, porque el no responsable del IVA no cobra IVA. Pues ahí se cae todo el proceso. Listo. Listo. Preguntas. O sea que un régimen común es un responsable de IVA, ¿sí? ¿Cierto? Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Pues ahí ya sería un tema sentarnos como a desmenuzarlo un poco más. Pero digamos que inicialmente esa es como la tendencia. ¿Listo? Bueno, ¿quién más tiene preguntas antes de ir al ejercicio? A ver, ¿quedó bien cerrado el maletín? ¿Sí? Bueno. Bueno, listo, muchachos. Entonces, como no hay más preguntas, voy al ejercicio. Bueno, entonces, en la información que les envié a través de la plataforma Q10, yo les dejé la solución del ejercicio que habíamos dejado, no sé, ya hace como un mes, ¿cierto? Que íbamos a resolver en clase.
Pero aquí está la explicación, pues, de cómo se desarrolló el ejercicio. Entonces, yo lo voy a ir desarrollando lentamente y ustedes me van haciendo las preguntas. ¿Listo? Voy a desarrollar el punto número 1 y después del punto número 1, ustedes me hacen las preguntas. ¿Está claro? Sí, Bueno, entonces empecemos. Dice que la empresa Ejemplo Limitada se dedica a la comercialización de repuestos para automotores. Entonces, observen que en el mismo enunciado yo ya tengo que empezar a determinar varios aspectos. Vean que en clase, cuando estamos en el aula, yo les decía constantemente, muchachos, la teoría que hemos visto hasta el momento, hay que aprenderla a utilizar, porque es que cuando lleguemos al ejercicio, el ejercicio usted no les va a decir puntualmente nada. El ejercicio simplemente le va a traer una información y de acuerdo a esa situación usted va a tenerla que analizar para saber sobre qué parámetros se mueve. Entonces, a mí no me tienen que decir, por ejemplo, que esto es una persona jurídica, o el ejercicio no me tiene que decir que es una persona jurídica, porque sabiendo que es una sociedad comercial, yo ya sé que esto es una persona jurídica. Tiene un nombre ficticio y aparte de eso es una sociedad comercial. Entonces, ahí yo ya sé que por ahora estoy hablando de una persona jurídica, pero lo complemento con la actividad y es la comercialización de repuestos para automotores. La comercialización de repuestos para automotores generalmente es una actividad grabada. Hay uno que otro producto que no es grabado, como por ejemplo el tema de los aceites o los derivados del petróleo, pero en general todas estas actividades son grabadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo venda los productos, yo voy a tener que cobrar el IVA. Persona jurídica con una actividad grabada me convierte automáticamente en responsable del IVA. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Quién tiene preguntas? Preguntas. Bueno, continúo. Entonces nos dice el primer punto. Compró mercancías por 95 millones de pesos, así, o distribuido así. El 60% lo compró a no responsables del IVA. Entonces, ¿qué hice? Tomé los 95 millones de pesos, que fue el valor total de la compra, y le apliqué el 60%. Eso quiere decir que los 95 millones de pesos, 57 millones de pesos, se le compraron a no responsables del IVA. ¿Qué va a pasar? Observen que al final me dice no aplica. ¿Qué quiere decir ese no aplica? Que en este caso no nos cobraron IVA, porque los no responsables del IVA no cobran IVA. Muy bien. Vuelvo y repito. Compras totales 95 millones, luego viene una depuración. Observen que esta primera pestaña me habla que es una depuración de la información. Yo lo que estoy haciendo aquí es obteniendo la información para luego ir a hacer la liquidación. Entonces, me dice, de los 95 millones, el 60% fue con no responsables del IVA. Al no responsable del IVA... Profe, perdón. Perdón. Al no responsable del IVA, yo le compré 57 millones. Ojo, él es no responsable del IVA. O sea, que él a mí no me va a cobrar el IVA. Por esa razón, al decirme no aplica, me está diciendo que en este caso no se cobró IVA. Profe, le iba a decir si de pronto usted está compartiendo la pantalla donde sale el ejercicio, porque a mí me aparece todavía lo de la diapositiva. Entonces no veo lo que, si de pronto es en base a la información que está compartiendo. ¿Le aparece todavía la diapositiva? Bueno, vamos a ver, porque yo aquí voy a mirar. A mí también, profe. Bueno, listo, También. vamos a mirar a ver si es que pasa. También. Listo. ¿Ahí ya todos? No se ve. Ah, ya. Listo, profe, ya. ¿Ahora sí? Sí. Listo, muchas gracias, muchachos. Bueno, entonces, ya, porque no me han dicho antes. Algunos están perdidos. Bueno. No, estaba mirando la hoja. No, Listo, porque bueno. él estaba diciendo y usted no lo dejó hablar. Listo. Entonces, por esta razón, entonces aquí, lo que les decía anteriormente, 95 millones de pesos por el 60% nos da una base de 57 millones. Como no es responsable del IVA, no aplica. Bien. Literal B.
20% a grandes contribuyentes. Recuerden que estamos, en este caso, comprando. ¿Listo? Entonces, compramos 95 millones de pesos y de los 95 millones, el 20% fue con grandes contribuyentes. O sea que los grandes contribuyentes le compramos en realidad 19 millones. 95 millones por el 20% nos da 19 millones. Como ellos ya son grandes contribuyentes, ellos sí están en la obligación de cobrarnos el IVA. Por eso le aplicamos el 19%. En términos generales, ellos nos cobraron un IVA de 3.610.000, el cual llamaremos IVA descontado. Listo. Seguimos. Literal C. 10% de compras a responsables del IVA. Entonces, nuevamente, 95 millones por el 10% nos da unas compras a responsables del IVA de 9.500.000. Observen el nombre, responsables del IVA. Al comprarles 9.500.000 pesos a responsables del IVA, ellos también nos tuvieron que haber aplicado tarifa del 19% en este caso. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y entonces yo cómo sé cuando sea del 5? Lo vamos a ver en el punto siguiente. Si en el ejercicio no nos indica nada puntual, le aplicamos tarifa del 19. Entonces, por el 19% nos da un IVA descontable de 1.805.000 pesos. O sea que en este caso nos cobraron un IVA de 1.805.000. Literal D, el 10% a responsables del IVA, pero con una tarifa del 5%. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. De los 95 millones, aplicamos el 10%, aquí son realmente 95 millones. 95 millones por el 10%, eso nos da una compra de 9.500.000. Aplicarle el 5% nos da un IVA descontable a tarifa del 5 de 475.000 pesos. Entonces, en conclusión, tenemos unas compras a no responsables del IVA, sobre el cual no aplicó IVA, unas compras a grandes contribuyentes, que nos aplicó tarifa del 19, compras a responsables del IVA, al cual nos aplicó una tarifa del 19, y compras a responsables del IVA, pero con tarifa del 5%, lo cual nos generó un IVA de 475. Listo. Y ahí quedaría depurado el primer punto. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, hasta ahora claro. Bueno. Continuamos con el segundo punto. Punto número 2. En el punto número 2, ya nosotros como empresa vamos a realizar una venta de 118 millones de pesos. Entonces, la depuración se hace muy similar al del primer punto, pero que en este caso somos nosotros los que estamos vendiendo. Entonces, el literal A nos dice, de los 118 millones, el 50% se los vendimos a responsables del IVA. ¿Qué quiere decir? Que los 118 millones al aplicar el 50%, eso nos da 59 millones de pesos de venta. Como nosotros somos responsables del IVA, nuestra obligación es generar el IVA. Por esa razón, a 59 millones le aplicamos el 19% y nos da un IVA generado de 11.210.000. Listo. Entonces aquí a los responsables del IVA les cobramos un IVA de 11.210.000. Luego, literal B. 30%, se le vendió un 30% a grandes contribuyentes autorretenedores. Recuerden que la autorretención solamente se da en las ventas. O sea, que ese gran contribuyente que en realidad no nos está vendiendo, sino que nos está comprando, no es autorretenedor, sino que solamente es gran contribuyente. ¿Sí? Eso está por ahí en la teoría. Entonces, ¿qué sucede? Mi responsabilidad, independiente a quien le venda, es cobrarles el IVA, si me toca. Entonces, 118 millones, que es el valor total de la venta, por el 30%, me genera una venta a grandes contribuyentes de 35.400.000. Como yo debo cobrarle el IVA, vuelvo y le aplico el 19% y me da un IVA generado de 6.726.000.
O sea que a los grandes contribuyentes les cobré IVA de 6.726.000. Pero aquí viene algo adicional. Resulta que yo estoy vendiendo, o sea que ellos están comprando. Y dice la norma, lo acabamos de ver, que cuando un gran contribuyente está comprando, debe practicar ¿qué? A ver, necesito que me respondan. Rete IVA. Rete IVA, muy bien. Debe practicar rete IVA. Entonces nos dice las condiciones y yo entro a evaluar. Tiene que ser sobre una venta o una actividad grabada. El hecho que ya yo haya generado el IVA me genera una actividad grabada. Me genera que cumple las bases de la retención. Observen que la venta era de 35.400.000. O sea, está muy por encima de los 961.000, que era la base. Y aplico tarifa del 15%. O sea, que yo tomo el valor del IVA, que es la base, 6.726.000, y le aplico el 15%. En esta operación, ese gran contribuyente me retuvo, ojo, porque él es el que me está reteniendo a mí, me retuvo 1.008.900 pesos. 1.008.900 pesos. Listo. Por favor, de este punto, ¿quién tiene preguntas? Bueno, entonces, para concluir este literal B, tenemos un IVA generado de 6.726.000, que es el que yo le estoy cobrando a ese gran contribuyente, pero él a su vez, como le está comprando, que soy yo, a un responsable del IVA, le está comprando, me está practicando una retención de 1.008.900 pesos. Entonces, yo le cobro esto y él me retiene este valor. Apaguen micrófonos por allá, porfa. Profe, ese rete IVA para hacer la liquidación se restaría también, ¿o no? Exacto. Recuerden que si vamos al concepto, el rete IVA es un anticipo de IVA, ¿cierto? Entonces, si él me retiene 1.008.900, fue porque de manera anticipada yo ya pagué el IVA. Vámonos inclusive de una sola liquidación, miremoslo. Y si yo miro la liquidación, observen que este rete IVA, el IVA, toda esta columna es la que va a sumar y toda esta columna es la que va a restar. Yo al valor que debo pagarle, que es el generado, le resto lo que me puedo descontar. Y observen que aquí el rete IVA está descontando. ¿Sí? Porque ya había pagado de manera anticipada ese IVA. ¿Listo? Mecanismo de anticipo del impuesto a las ventas. De manera anticipada, la DIAN me está cobrando ese IVA a través del gran contribuyente. Bueno. Ustedes tienen clase enseguida, ¿no? Bueno, vamos a terminar esta parte. Literal C. 10% a no responsables del IVA. Entonces, lo mismo, 118 millones de pesos de venta por el 10%. O sea que yo a los no responsables del IVA les vendí 11.800.000. Como soy yo el obligado a cobrar el IVA, no me interesa a quién le vendo, yo le tengo que cobrar de igual forma a él 19% de IVA. O sea que aquí en este caso les cobré 2.242.000 pesos de IVA. Aquí no se pueden confundir, muchachos. Vean, una cosa es cuando yo le compro, él es el que no me cobra el IVA, porque él es el que está vendiendo. En este caso soy yo el que estoy vendiendo. Como yo estoy vendiendo, independiente a quien lo haga, siempre les debo cobrar el IVA. Esa es la misión la cual me encomendó la DIAN, cobrar el IVA. Entonces, ellos pueden ser unos responsables del IVA, grandes contribuyentes, responsables del IVA, lo que sea. Yo lo que debo hacer es seguirles cobrando el IVA. Entonces, por eso le cobré 2.242.000. ¿De ese punto preguntas? No. Bueno, literal D. 10% por exportaciones. Entonces, de los 118 millones, apliqué el 10% y me dice que fueron 11.800.000 pesos lo que yo exporté. Entonces, me dice, no aplica, o sea, no aplica IVA. Porque recuerden que las exportaciones son un bien o una actividad exenta. O sea, que tiene tarifa ¿cuánto? 0. 0%, muy bien. Al tener tarifa 0%, aquí no se genera nada de IVA. ¿Listo?
En las exportaciones, cuando yo las hago, no cobro nada de IVA. Y hay que dar finiquitado el punto número 2. Listo. ¿Quién tiene preguntas de ese punto 2? Profe, ese taller está montado ya en la plataforma Q10. Sí, está montado en la plataforma Q10. Este ya así resuelto. Así totalmente resuelto. Listo. De todas formas, muchachos, les recomiendo que lo visualicen, que lo puedan visualizar. Para la próxima clase terminarlo de socializar y paulatinamente ustedes pueden ir elaborando el taller que tienen allí como tarea. ¿Listo? Para que luego podamos hacer pues algunas actividades con ese taller y poder socializar otras preguntas que tengan. Muchachos, yo creo que por hoy no fue más. Bueno, preguntas. Sí, una antes de que terminemos. Sí. Listo. El otro, el taller que usted dejó de tarea, entonces lo vamos haciendo, pero hasta el punto donde vamos. Sí. Porque en mi caso no tengo ni idea de los intereses moratorios. Sí, tranquila. Igual la próxima clase terminamos de socializar ese taller. ¿Listo? No se van a preocupar por eso. Pero de todas formas, no está de más que usted le den una revisadita de dónde salen los valores. Miren que la mayoría de valores ya están amarrados con una fórmula de Excel. Entonces, se sabe de dónde provienen la mayoría de los valores. Entonces, desde ahí lo pueden ir visualizando. ¿Listo? Sí. Y próxima clase. Yo tengo ahí un detallito con el teléfono, pero bueno. Para la formulita. Los que puedan, ¿listo? Los que puedan para que los vayan a ir visualizando. Listo, muchachos. ¿Quién más tiene preguntas? Listo, sí, profe, gracias. ¿Alguien más? No, profe, yo. Sí. Siempre hay rete IVA entonces de gran contribuyente a gran contribuyente y de gran cuando venden. Cuando el que está vendiendo es un responsable del IVA, como en este caso nosotros, y esa venta era a un gran contribuyente, o sea, el que estaba comprando era el gran contribuyente, y es una actividad grabada, ¿cierto? Como en este caso, necesariamente tiene que haber rete IVA. Bueno, y si se dan las otras condiciones, que cumpla la base de retención, bueno, ya recuerden que en las diapositivas ahí están las condiciones, entonces estudiarlas muy bien como para no enredarnos tanto con el tema. Pero efectivamente, para esos casos. Si, por ejemplo, yo hubiese sido un gran contribuyente y le estuviese vendiendo a otro gran contribuyente, ahí no aplicaría rete IVA porque no sea la condición. ¿Listo? ¿Quién más tiene preguntas, muchachos? No, ya. Gracias. Bueno, entonces, por hoy no es más. Recuerden que para la clase de legislación nos vemos el próximo lunes nuevamente a las 7 de la noche y este miércoles nos vemos en análisis financiero y matemática. Les deseo una feliz noche. Por favor, cuídense mucho. Pilas, que ese coronavirus está asediando de manera abrumadora. Cuídense mucho, por favor, muchachos. ¿Listo? Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, chao. Buenas noches. Se cuidan. Chao. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.